Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre reguladores de carga, tanto MPPT como PWM, y voy a determinar cuál es mejor según las circunstancias, ¿vale? Pero para ello hay que tener en cuenta, pues, qué potencia necesito, el espacio que tengo disponible en el techo y mi presupuesto, ¿vale? Es muy posible que yo necesite a lo mejor 400 vatios, pero no pueda poner un panel de 400, entonces pues igual la mejor solución es poner diferentes paneles de 100 vatios y el presupuesto, ¿vale? Al final el regulador MPPT sí que es cierto que te da una sobreenergía, ¿vale? Debido al rendimiento es capaz de sacar más energía, pero en cuanto a precio pues es un poquito más caro. Dependiendo de lo que nos podamos gastar, pues habrá que elegir si ir a por el PWM o MPPT. Y bueno, en primer lugar lo que quiero que tengamos claro es qué es un regulador de carga, ¿vale? Un regulador de carga es el elemento que transforma la tensión de los paneles a la tensión de carga de la batería. ¿A qué me refiero con tensión de panel y tensión de carga? Cuando hay paneles denominados 12 voltios y baterías para cargar 12 voltios. Es porque la tensión del panel no es exactamente 12 voltios y la de la batería tampoco, ¿vale? Un panel solar está compuesto de células generalmente dispuestas en serie. En serie la tensión se suma. Estas células o células tienen en torno a 0,5 voltios. Los paneles denominados 12 voltios tienen 36 unidades, ¿vale? 36 células en serie que da lugar a 18 voltios reales. Y además los reguladores de carga regulan estos 18 voltios y lo adecuan según la etapa de carga que tenga nuestra batería. Es decir, una batería que está al 50% de descarga, pues un regulador tiene tres etapas de carga principalmente: bulk, absorción y flotación, y según la etapa en la que estemos pues necesita meter una tensión y una intensidad en la batería. En la etapa bulk es cuando más tensión y más intensidad metemos. A partir de ahí pues bajamos un poquito en absorción y vamos bajando la intensidad hasta que se mantiene una tensión constante y la intensidad es cero, ¿vale? Eso sería la flotación. ¿Cómo funciona entonces un regulador PWM y MPPT? ¿Cómo hacen esta transformación? Hay que tener en cuenta que un regulador PWM, el elemento más básico, el inicial que se empezó a utilizar y es el más simple, el más estúpido, tiene tres etapas de carga y lo que hace es: estamos en bulk, necesito 14,2 voltios, porque lo programo así, pues 18 voltios tiene el panel, yo cojo solamente 14,2, el resto se pierde en forma de calor y la intensidad, eso sí, la dejo pasar toda, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si el panel está dándote 18 voltios y 10 amperios, por ejemplo, un panel de 180 vatios, suponiendo de que estamos en las condiciones ideales, pues realmente te va a coger 14 voltios y esos 10 amperios. Un panel de 180 te va a producir 140 por haber cogido un regulador PWM. Mientras que el regulador MPPT sí que va a coger sus 18 voltios y los 10 amperios y lo que va a conseguir es bajar de 18 voltios a 14, pero aumentar la intensidad, subir la intensidad a 12 o 13 amperios, de forma tal que siempre iguala la potencia que te está dando el panel, ¿vale? Simplemente tiene un transformador de tensión y transforma los 18 del panel a los 14 de carga, y los amperios los transforma también atendiendo a la potencia. Entonces tendremos 14 voltios pero mantendremos los 180 vatios. De esta forma lo que conseguimos es que el regulador MPPT pues nos esté dando en torno a un 30-35% de eficiencia respecto a un regulador PWM, ¿vale? Pudiendo sacar 180, pues sacaríamos 180. El PWM no podríamos hacer eso. Sin embargo, ese 35% a potencias más bajas quizá no sea tan importante, ¿vale? Estamos hablando de 40 vatios en el momento pico, es decir, en el momento de máxima producción del día. Durante el resto del día pues esa producción va a ser menor, ¿vale? Lo más probable es que también en climas cálidos la tensión del panel no sea 18, sea 16, por lo tanto pues de 14 que coge el PWM a 16 voltios del MPPT igual ya solamente hay un 10-15% de diferencia. Entonces
Estas cosas hacen que te plantees si realmente te merece la pena invertir ese dinero de más para poca potencia en un MPPT. Otra pregunta típica, ¿vale? que suele ocurrir es, entonces, ¿puedo coger un panel que no sea 12 voltios y cargar la batería de 12 voltios? La respuesta es sí, pero como un MPPT, ¿vale? Con un regulador PWM, un panel de 60 células, por ejemplo, los denominados conexión a red, que tienen unos 30 voltios. Es un voltaje que está por encima de los 15 voltios que necesita el PWM y no es que esté por encima, es que lo duplica, ¿vale? Lo que significa que ese panel de 60 células, ¿vale? Pues aprovecharíamos la mitad de potencia en el caso de que consiguiéramos hacer que funcionara. Si el panel tiene 280 vatios, ¿vale? Y te has gastado ese dinero en ese panel, con un regulador PWM estás desaprovechando la mitad de la potencia en el caso de que funcione, porque es posible que se salga del rango de tensión y te salga la alarma de sobretensión en el regulador. O sea que ni siquiera puede ser que funcione. Lo mismo con el panel de 24 voltios, demasiada tensión para cargar a 12. Otra cosa es 24 para cargar a 24, ahí sí, pero de 24 para cargar a 12 y de 60 células para cargar a 12 voltios hace falta un regulador MPPT. Es lo que he comentado, como tiene un transformador, va a coger los 30 voltios del panel y los va a transformar en los 14, ¿vale? Y los amperios, si tienes 10 amperios, pues probablemente, como ha bajado a la mitad la tensión, duplique la intensidad y le meta 20 amperios, lo que supone que va a cargar más rápido la batería. También está hablando de paneles, esto es un poco para completar. Con la evolución tecnológica que ha habido en estos últimos tiempos, hay paneles de 144 células con célula partida, paneles de 72 células con solamente 36 en serie y 2 grupos de 36 en paralelo. Es posible que sea difícil que sepáis con paneles de 12 voltios solamente contando las células hoy en día. Tendríamos que ver la ficha técnica. Viendo la ficha técnica y viendo la ficha técnica del regulador podemos saber si son compatibles, si puedo conectarlo o si no puedo conectarlo y simplemente estirar el dinero. Voy a poneros unos ejemplos sobre en qué momentos pues usar un PWM o un MPPT. Por ejemplo, en este primer esquema tenemos un panel de 12 voltios, podríamos poner entre 50 y 200 vatios de panel con su regulador PWM y una batería a 12 voltios. Este para mí sería el claro ejemplo de dónde poner un regulador PWM, que si lo comparas con el siguiente ejemplo, aquí tenemos el mismo panel, ¿vale? De 50 a 200 vatios y el regulador MPPT. ¿Qué pasa? Que el poner ese regulador MPPT tiene un sobrecoste de 60-70 euros y solamente tienes un 30% más de producción. Eso significa que si pusiéramos dos paneles de 100 vatios, un panel de 100 vatios puede estar en torno a 60 euros, ¿vale? Tienes más producción al mismo precio. Que la eficiencia del regulador sea menor, has ganado más energía, estás produciendo más energía al mismo precio. Siempre que te quepan los dos paneles, obviamente. Aquí tengo una tabla, por ejemplo, en la que hago una comparativa, ¿vale? De PWM y MPPT y la potencia pico y pues si sumas todas las horas del día por esa potencia, pues te sale la energía que produces. Vemos que con el MPPT tienes un 35% más de energía producida, sin embargo la diferencia son 117 vatios hora. Si te pones dos paneles de 100 vatios, con un PWM vas a producir 660 vatios, ¿vale? Estás por encima de los 447 vatios hora que consigues con un panel de 100 y un MPPT. Por lo tanto, aquí te sale más a cuenta instalarte dos paneles de 100 vatios a un MPPT, que sería pues el esquema este que tenemos aquí. Sin embargo, si no tienes espacio para ponerte los dos paneles de 100 vatios o un panel de 200, pues quizá aquí ya empieza a ser más rentable empezar a ponerte paneles de conexión a red o paneles de 24 voltios para maximizar el espacio. Dos paneles de 100 vatios ocuparían 1 metro por 50 centímetros, es decir, 2 metros por 1 metro por 200 vatios, mientras que con un panel de 400 vatios tienes 2 metros por 1 metro. Tienes el doble de potencia en el mismo espacio con un panel de 24 voltios. Incluso los paneles de conexión a red tendrías 310 vatios por el mismo espacio, aparte del dinero. Tal y como está hoy en día, un panel de, por ejemplo, 310 vatios tiene un coste de 130 euros, cuando un panel de 200 vatios cuesta 200. Es prácticamente el mismo precio en ambos paneles y ahorras en estructura, ahorras en cableado, ahorras en todo. Gastas un poquito más en el MPPT, pero ahorras en el resto de cosas. Por ejemplo,
Si vemos la siguiente imagen, vemos que conectar dos paneles de 400 vatios nos daría 800 vatios. Podemos poner en serie y hacer toda la conexión con cable de 6 milímetros. Estos dos paneles equivale a poner dos estructuras solamente y pues te ahorras en cable y te ahorras en estructura, porque la comparación con poner 4 paneles de 200 te sale que te hace falta un repartidor de corriente o 2 barras de paralelo, cable de 6 para hacer toda la unión de esa barra, un cable de 16 para pasar de la barra al regulador, un fusible de mayor amperaje, ya no puedes poner un fusible de 16 amperios, te hará falta un fusible de 40 amperios y al final pues todo este sobrecoste, las 4 estructuras, pues te sale más caro que haber puesto 2 paneles de 400 vatios a un MPPT, aparte de que ganas pues un 35% más de rendimiento. Aquí ya es cuando ya empiezas a decir, vale, no me sale rentable poner tantos paneles a un PWM porque me tengo que gastar un montón de dinero en cable. Cuando con el MPPT lo hago mucho más fácil y me ahorro pues todo esto. Finalmente, donde ya se nota es en los sistemas de mucha más potencia. Todas las viviendas, todos los sistemas de conexión a red funcionan con inversores con el regulador MPPT. ¿Vale? Está demostrado que es mucho más eficiente conectar en serie los paneles y bajar solamente una línea de cableado, no empezar a bajar un montón de líneas, repartidores, aparte de que maximiza la potencia. Otro aspecto a tener en cuenta es que se iguala en precio, es incluso más barato poner un MPPT, ¿vale? Porque si tenemos en cuenta de que hay que comprar 4 paneles de 200 vatios, nos hacen falta los 4 paneles a un precio de 120 euros, serían 240, 480 euros más los repartidores, más el cableado, ¿vale? Pongamos que a lo mejor son 600 euros, mientras que con el otro ejemplo, los paneles de 400 vatios a un precio de 150 euros son 300, más el MPPT estamos hablando de 550, nos ahorramos mucho en cable, nos ahorramos en protecciones y en cosas que no aportan valor, aparte de que sí que vamos a poder sacar el máximo de potencia del panel y en el otro caso pues estaríamos perdiendo uno de los 4 paneles de 200 vatios. El PWM, de ser más caro, funcionaría peor. Y nada, simplemente pues era esto lo que quería comentar. Esto es el vídeo de hoy y nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto.